Era marzo, fui al fondo y vi la posibilidad. Parecía fácil. Se apilan desechos orgánicos sobre materia seca, se agrega tierra, se mantiene húmedo, de vez en cuando se remueve. Con el tiempo todo se convierte en abono, negruzco, granuloso, nutritivo. ¿Quién pudiera apilar así pesadumbres, culpas, faltas de ternura, capa sobre capa y mezclar hasta hacer de eso algo fértil? Ahora ya es del año la estación florida y vuelvo al fondo. Hundo mis dedos en el nombre del planeta. Pienso, ¿quién pudiera? Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Dos Lectores. Bueno, hoy vos ya habías estado. Estoy con Diego Suárez, un poeta de Santa Fe que bastante conocido y aparte que escribe muy bien. ¿Cómo andás, Dieguito? Bienvenido. Bien. Sí, ya había estado y la vez pasada era hablando acerca de Horacio Quiroga. Y hablaste de Quiroga. Por eso quería entroncar con eso, porque en la primera entrevista que tuvimos con Diego, vimos una faceta de Diego crítico, Diego lector. Y hoy quería, lo quería llamar porque además de haber sacado un libro nuevo, quería que charlemos un poco sobre su profesión primera, que es la profesión de poeta, ¿no? Vos venís de la poesía, ¿o no? Sí. ¿Cómo es el itinerario? Sí, no la considero igual una profesión. Es esto que nosotros siempre decimos que tiene más relación con lo artesanal, con el oficio. Pero de dónde vengo con la poesía, yo comencé a escribir, en primer lugar, cuentos. Claro. Me gustaba mucho de niño hacer versiones escritas de películas que me habían gustado, ¿no? Entonces hacía como unas reescrituras de eso. Y gracias al estímulo de mi madre, sobre todo, que me decía no dejes, guardalo y qué sé yo, por supuesto todo eso paulatinamente fue, por un lado, quedando en casas con las mudanzas. ¿Vos y después de Posadas. De Posadas. Bien. Y después ya en la adolescencia surgió esta relación con la palabra poética, pero más bien mediada por la música, ¿no? Era una época en la cual yo escuchaba mucha música, era la época, estamos hablando de principio de los 90, del rap, ¿no? Claro. Entonces estaba mucho, así como uno ve muchos chicos que hacen freestyle y demás, también de alguna manera empecé por ahí y bueno, todo de alguna manera se fue confabulando como para que yo siga en ese camino. En el camino poético. Decime, Diego, y que sacaste, este es tu último libro, Compost. Ajá. Que me encanta el título. ¿Por qué Compost? Un poco por lo que plantea el poema, ¿no? que da nombre al libro, que tiene que ver con esta transformación. Patricia Severín, al leerlo justamente captó la idea y eso como hilo conductor sobre todo, ¿no? Como concepto vertebrador del libro, de cómo uno va, incluso casi como un arte poética velada, que todos de alguna manera los que escribimos transformamos nuestras experiencias, nuestros sentimientos, ¿no? Nuestros afectos en textos, en poemas. Entonces esa transformación de alguna manera está simbolizada en esa idea del compost y también con la transformación a algo vital, ¿no? A algo nutritivo, como dice el poema. Así que, algo que muere. Es el intento, y algo que muere. Algo que muere y que vuelve de otra manera, quizás con más fuerza. Hay una frase de una canción de Liliana Felipe que siempre se me hacía presente. No puede ser sano lo que nunca se ha podrido. Claro. Entonces esta cuestión de que a veces
eso, de todos esos desechos, ¿no? Surge justamente la vida, y en este caso, bueno, la vida asociada a la palabra poética. Vamos a hacer te propongo algo, que hagamos como una suerte de paneo de toda tu obra, que acá están todos los libros publicados. Oficiales sí. Oficiales. Oficiales sí. Porque hay en mis inicios en Posada, yo hacía también una autoedición de libritos artesanales. Entonces mi afinidad, de hecho, el primer cómplice que tuve en Santa Fe fue Gonzalo Heller. Y yo me sentía muy cercano a esa estética artesanal, a esa forma de plantear justamente la publicación como algo accesible. Y por suerte hemos reincidido con Piedritas unos años después también. Y bueno, mi agradecimiento a él y mi agradecimiento a todos los cómplices, porque también Pipi Bosch, Graciela Prieto Rey, ¿no? Todos quienes pusieron también su voluntad y su oído en lo que uno hace, que eso es lo valioso, ¿no? Ir armando comunidad también con las personas que nos acompañan en el camino. Vos sabés que la semana pasada estuvo en el programa María Inés Giacometti, y ella también, una persona que empezó muy en solitario, trabaja mucho y se fue armando una suerte de red, ella solita, la verdad que es muy admirable lo de María Inés, porque ella sola fue, bueno, partió una cosa así como, yo hago esto, y se fue contactando con alguien, mira, yo hago esto otro, y formando una red de poetas, de gente que nunca había tenido publicado nada, que nunca había accedido a la publicación, que nunca había tenido ni siquiera la posibilidad de leer lo que producía. Y bueno, y ella sola fue conectándose y armó por eso los caminos de la literatura, viste, que son insondables. Vos no sabés qué es, capaz que estás leyendo algo acá y bueno, alguien lo escuchó, te vio, te leyó y demás, y ahí es como que empieza la cadena de ayudarse entre sí, de hacer una comunidad literaria. Decime, ¿cuál de todos estos es tu primer, el más antiguo? El primero es Infinitaedro. ¿A dónde está? Esta es la primera edición en un formato en el que había empezado Gonzalo, y después tuvo su reedición en el formato Esto sale pequeño. En La Gota. Esto sale en La Gota. En La Gota. En el año no sé, ¿acá? 2013. 2013. Pero ya veníamos proyectando esa publicación hacía por lo menos un año y medio antes. Y coincidió con la publicación de Sufrimientos de otro en su cuerpo. El mismo año salieron 2 libros, pero fue pura casualidad. Decime, ¿qué recordás de Infinitaedro? Que encima es tu mail. Ajá. ¿Sí? Sí, es una especie de seudónimo que usé mucho tiempo. ¿Qué recordás del arte de la fuga y el silencio? Yo voy leyendo alguna cosa y vos me decís. Nada es creado a imagen y semejanza de nada, sino para demostrar el engaño de las apariencias. ¿Cómo surge Infinita? A mí siempre me atrajo el aforismo como condensación, ¿no? No tanto por el tono sentencioso, sino también por ese juego, Porquia, ¿no? Sus voces, la manera en que muchas veces la poesía también se involucra con el pensamiento. Y a partir de ahí fui armando estas anotaciones breves que después fui tratando de darle una identidad dentro de lo que, por ejemplo, en el caso de Infinitaedro, plantea una suerte de drama poético en el cual están los protagonistas, son los poemas y el lector, ¿no? Entonces, me gustaba mucho conceptualmente jugar con eso, y a partir de ahí se va armando una especie de historia o de drama, ¿no? Está dividido también en episodios. Y decime, Diego, ¿cómo armás los libros? Porque eso también me preguntan mucho, gente que ve el programa, gente que me cruza por la calle, gente del taller literario. Me preguntan, ay, qué difícil. Yo escribo un poema, escribo otro, pero después cuando les tengo que dar forma, les tengo que dar una columna vertebral, sobre todo, quizás cuento es más fácil, porque no tampoco es tan fácil, pero ¿cómo vos te sentás un día y decís, bueno, hoy voy a escribir un libro, y te pones a escribir todos los poemas de un tirón, porque hay gente que lo hace? Claro, sí. Tienen ese método de trabajo. En mi caso se dio de distinta manera, ¿no? Sufrimiento, por ejemplo, es un libro
como cuenta Roberto Malatesta en Por encima de los techos, esos libros que se te imponen, ¿no? Esos poemas que vos sentís que tenés que escribir ante determinadas situaciones. Y Sufrimiento se construyó así, es casi como una especie de itinerario por una serie de cuestiones que iban sucediendo, de percepciones que iba teniendo en un determinado momento. Pero después, los otros en realidad están más bien, claro, que este está editado en Rosario por Serapis, también por otra cómplice, Julia Savena. Y la idea básicamente de armar un libro muchas veces llega una vez que ya hay un cuerpo de poemas, ¿no? Que se van juntando y que uno tiene de alguna manera, toma la decisión de reunirlos porque comparten un aire de familia en algún aspecto, algunas cuestiones temáticas, por lo menos a mí me pasó así. Y en el caso de Compost, son poemas escritos en un largo periodo. Bueno, lo habitual también. Lo habitual sí tal vez estaba más direccionado porque yo tenía el objetivo de hablar del colectivo como medio de transporte, pero también el colectivo como concepto, lo colectivo, la colectividad, todo lo que implica. Entonces esas asociaciones un poco me permitieron a mí ir explorando, ¿no? Casi experimentalmente, distintos aspectos de esos conceptos y tratar de volcarlos en poemas. Dice, para dormir tranquila me aferro a estas medallitas, como una náufraga, Arleño sobreviviente. Sí, es verdad, tenés mucho del aforismo. ¿Y cuándo el libro avisa que está terminado? ¿El libro avisa que está terminado? Porque, por ejemplo, Angélica Gorodilla te planteaba un día en una conferencia que dio, dice, yo tenía un personaje en una novela que, aparecía y desaparecía, y yo lo quería matar, pero el personaje volvía. O, por ejemplo, por ahí tengo novelas que las tengo terminadas y que les quiero agregar cosas y no se dejan, o le quiero sacar cosas y no se dejan. Es ahí cuando está avisando. ¿El libro avisa que está terminado? Y en algunos casos me parece que sí. ¿Te pasó? Me parece que sí. Y sobre todo también el libro, no sé por medio de qué, cómo ponerle en palabras eso porque va a sonar extraño, pero es como que también pareciera que el libro no permite que ingresen otros textos diferentes a los que ya estaban. Es cierto eso, ¿no? Yo me acuerdo de Ana María Yuga, también tenía un comentario, una imagen, una metáfora muy linda, cuando ella pensaba en reescribir viejas novelas o viejos cuentos. Es como tirar una piedra en el agua, decía. Si para modificar algo tengo que cambiar todo. Claro, ¿no? claro. Se empiezan a hacer ondas. Yo cambio una palabra y se empieza a hacer ondas. Entonces, en el caso de los libros de poemas, me parece que sí, que hay que guiarse mucho por esta cuestión del aire de familia, las cuestiones temáticas. En el caso de Combo se organiza primero como un regreso a la infancia, después un regreso ya de adulto, digamos, ¿no? Tratando de ver qué fue lo que ocurrió allá, y a partir de ahí ver justamente que lo poético también tiene una zona, lo cotidiano, que es algo que me atrae mucho siempre y que para mí es un disparador de poesía. Y por último ya la paternidad, ¿no? O sea, hay una parte, la parte final está dedicada a eso. Y de repente me digan, mira, vamos organizando zonas, ¿no? O sea, vuelvo a esa idea del itinerario. Del itinerario poético. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos hablando con Diego Suárez, que bueno, es un placer tenerlo. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Este libro surge a raíz de una enfermedad de alguien muy querido tuyo. Exacto, un padecimiento. ¿no? Por eso también esta idea del sufrimiento de otro, de acompañar, de estar al lado.
de eso se trataría y sobre todo también de darle voz a quien está padeciendo, ¿no? Sí, para mí este libro es precioso. Todos los libros de Diego son hermosos, pero este texto es muy conmovedor. La verdad que es un libro muy, muy lindo. Y sale Lo Habitual después. Y Lo Habitual ¿Cuántos sale años tiempo después sale? Y no sabría sacar la cuenta, pero alrededor 6 o 7 años después. ¿Y qué pasa con Lo Habitual? Lo habitual es eso que ya conté un poquito acerca de la experimentación en torno a la idea del colectivo, la colectividad y demás. Y bueno, es una exploración de esas impresiones de andar por la vida prestando atención a esos detalles. Vos sabés que esto salió en Editorial del Aire. Exacto, en la colección La Herida Fundamental. Sí, que es una hermosa, es linda esa... Es un hermoso catálogo, sí. Es un panorama muy interesante de la poesía contemporánea santafesina. Sí, hace un lindo trabajo, Chela. A la hora pico, cuando quejas y risas nerviosas nos rodeen, aunque sospechemos la presencia de tiburones y no sepamos nadar, se aconseja surfear en el pasillo, aprovechando el oleaje de esquinas, virajes y sobrepasos. Manual de instrucciones. Diego, y después tenés este libro que es la recopilación de la obra de Horacio Rossi. Exacto, ese fue un trabajo bisagra para mí, a raíz justamente de una repercusión que generó una nota publicada en la agencia Paco Urondo acerca de la Semana de la Poesía. Todo se conjugó como para proyectar, a la par de Patricia Severín, una antología de Horacio Rossi que tenía su obra dispersa, sus libros no habían sido reeditados, etc. Y con el empuje también del grupo Homenaje que se conformó en el 2021 con Oscar Agú al frente y muchos amigos queridos de Horacio acompañando e impulsando también esa propuesta. Me aventuré ahí durante la pandemia y saliendo de la pandemia. Eso también de alguna manera me dio el espacio, me generó la concentrarme en ese proyecto y difundir la obra de Horacio Rossi, que fue un formador de grandes poetas, ¿no? Néstor Fenoglio, el propio Roberto Malatesta, y las amistades que tenía, ¿no? Beatriz Vallejos. O sea, hay una red, volviendo a esta cuestión afectiva y esta cuestión de armar comunidad, que es muy interesante reconstruir y que, bueno, vaya uno a saber por qué quedó ahí como parte de una memoria que es necesario reconstruir, ¿no? ¿Cómo se lucha todo el tiempo por recuperar la obra cómo se dispersan las obras de los autores santafesinos, de los autores en general, ¿no? Lo de Horacio fue la verdad que merecido homenaje, porque Horacio fue una suerte de... para mí fue un difusor de la obra de otros autores, además de tener una obra sólida. Difundió la obra de otros con una humildad muy, muy interesante. Es un personaje muy, muy querible, Horacio, y su obra está bueno que se reedite y está bueno que se revea. Y ahora vamos a los artesanales, los de La Gota, y esto es en Ediciones Arroyo. Ediciones Arroyo, que me encanta la edición. La hemos invitado a su editora, nunca vino, pero sí, pues es muy especial su editora también, pero bueno, la queremos mucho. Me encanta lo que hace, porque están hechos, las tapas están hechos con material reciclado. Y adentro son poquitos poemas. Sí, en esta oportunidad la propuesta había sido elegir 3 poemas. 3 poemas, sí. Y de los cuales estos iban a formar parte de lo que después fue Compost. Ajá. Pero se generó ahí una autonomía tal en ese trío de poemas que los conservé así. ¿Cómo digamos, están? ¿no? Son estos 3 poemas editados por Arroyo. Existen ahí nada más que en esa edición. Hoy por hoy algunas criaturas mueren 2 veces. Primero de hambre, después de un balazo policial o vecinal. Acordate,
se agarran con ellas, no con la clase política a la que legitimaron ni con la oligarquía que nos estafó otra vez. Una criatura menos, estómago vacío, pecho trizado con bala salida a quemarropa de los bolsillos y los votos de la mayoría. Acordate, esta noche, antes de dormir, sentí ese plomo rasgando el tejido, humilde, de una vista por delante. Acordate, en los tiempos que corren, el alimento no perecedero de primera necesidad se llama empatía. ¿Y ahora en qué estamos, Diego? Después de Compost. Después de Compost, en un limbo. ¿Por qué? Y sí, porque ahora, por lo menos en lo que atañe a mi escritura, hay que moverlo a Compost. Claro, exactamente. Hay que ir moverlo removiendo. Compost, sí. Hay que ocuparse de eso, pero también yo como decía hace... una escritora de Reconquista que entrevistamos acá en Dos Lectores, ella decía, hay que militar el libro. Claro. Llevarlo y presentarlo. Sí, porque aparte también es comprometerse con, nuevamente, algo construido colectivamente, porque está Patricia Severini, está Viviana, también su colaboradora, están los diseñadores, o sea, hay mucha gente sosteniendo y construyendo ese proyecto. Así que, bueno, me parece que hay que comprometerse también en ponerlo en valor, ¿no? Desde hace un tiempo, algo que me atrajo y que esporádicamente voy cultivando es el octosílabo, ¿no? El romance tradicional. Sí, no, tal vez no en forma de romance, pero más bien más cercano a las coplas, más cercano a ese lenguaje coloquial, ¿no? Que incluso de repente, si uno presta atención, si bien, y esto es algo que charlábamos con Roberto Malatesta, también un gran oyente del habla, ¿no? Y de la poesía también, las personas usualmente hablan en heptasílabos, me decía él, ¿no? Claro. Y a mí en particular también me gusta encontrar y buscar el octosílabo en el habla de la gente. Entonces, luego de atravesar distintas lecturas que tenían que ver con el verso medido y también el verso libre, me atrajo mucho esta cuestión de probar, expresarme dentro de una matriz, pero hacer que no se note que es una matriz, ¿no? Me parece que una gran virtud de los grandes poetas de versos medidos es que cuando los leemos nos olvidamos de qué es una estructura, nos olvidamos de qué es una forma cerrada, ¿no? Y bueno, en esa estoy. No es nada fácil, no es nada fácil, pero me atrajo mucho eso. Me atrajo ahora, en este momento estoy experimentando con eso. Hay como una vuelta al verso medido. Yo, por ejemplo, la gente con la que he hablado, al comienzo, sobre todo escritores con más edad, al comienzo de la producción literaria se orientan más a la literatura medida, después se tiran al verso libre y después a determinada edad, ya con la vuelta, digamos, vuelven a lo medido, pero no ya con el concepto de poema acartonado y duro, sino dándole una impronta de una libertad que hubo entre medio, ¿no? de dos aprendizajes. Bueno, vos lo sabés bien porque vos también haces tus sonetos. Sí, pero yo no, ya fue hace mucho, no tienen ningún valor. Bueno, Dieguito, contanos un poco. Entonces estás con el recupero del verso medido. Estás promocionando Compost. ¿Cómo te compramos? Los que queremos adquirir un libro de Diego Suárez autografiado, qué sé yo, con una marca del dedo, algo, ¿dónde lo buscamos? La editorial Palabrava tiene un e-shop, sería, ¿no? Tiene una venta por internet y también en el stand de la revista Toda, en el Mercado Norte, van a encontrar ejemplares de Compost. Bueno, y los que quieran llamarte, los que quieran contactarte para charlar con vos, para
qué sé yo, para invitarte a presentar tu libro, para que les deje una mano en el tema de cómo tienen que hacer para orientarlos un poco si quieren empezar a escribir. ¿A dónde te encuentran? En redes sociales, en Facebook o en Instagram me van a encontrar. Perfecto. Así que me pueden enviar un mensaje por ahí. Bueno, yo les aclaro, es un gusto tenerlo a Diego. Diego escribe muy bien, aparte es un tipo al que yo aprecio mucho porque es una persona muy sencilla, en este mundo en el que vivimos, en esta suerte de farándula que tenemos nosotros en la literatura santafesina. Diego es un tipo muy generoso, muy sencillo y da gusto conversar. Así que léanlo, busquen su obra. Antes de terminar, agradecemos mucho a la mueblería Pase, que es la que nos está prestando el lugar. Si quieren ver muebles lindos, ver cosas lindas, si quieren remodelar un sector de su casa, bueno, vengan porque acá los van a orientar y aparte tienen cosas muy buenas. Y les pedimos a los que están viendo el programa que se suscriban, porque a nosotros nos viene bárbaro que se siga difundiendo la obra de autores santafesinos. Y a partir de la suscripción al canal de YouTube, esto se concreta. Y los que ya están suscriptos, cuéntenle a su vecina, a su amigo, al chico que lee, al chico que escribe, al que quiere empezar a escribir, que acá que tiene que suscribirse y ver el programa porque está bueno. Te agradezco mucho, Diego. Muchísimas y siempre están gracias abiertas a las vos. puertas para vos. Gracias, querido. Nos vemos.